Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por su tiempo y por asistir a esta charla. Mi nombre es Mauro Roca y trabajo como desarrollador frontend para la empresa de AplicaCorp. Más específicamente, trabajo como desarrollador Angular. Trabajo con esta tecnología hace aproximadamente 6 años y eso me ha llevado a tener distintas experiencias con distintos proyectos. Algunos que los inicié yo, otros que me insertaron en el equipo una vez bastante avanzado el proyecto. Y uno va viendo cosas que, por ejemplo, todos cuando iniciamos un proyecto y nos definen los requerimientos, decimos, este va a ser un proyecto súper prolijo y lo queremos llevar con el correr del tiempo, pero sabemos que después suceden cosas como que cambian los requerimientos, que los tiempos se apresuran y terminamos haciendo cosas como que funcione, pero sabemos que internamente hay algo que no está bien, que se nos está saliendo de control, digamos, el flujo de información, por ejemplo, que puede complicar tanto en el resultado como también para trabajar internamente entre el equipo. Cuando un programador no entiende lo que hizo el otro y tiene que arreglar eso otro, entonces puede empezar a tener esas trabas. Por eso hoy les vengo a presentar esta herramienta que se llama NGRX, que si bien está para Angular, porque está aplicado para esto, tienen que saber que existe para los distintos tipos de framework de frontend, o también para JavaScript Vanilla, hacerlo de cero a mano, digamos, no va a haber ningún problema. A mí antes de arrancar igualmente me gusta hacer una pregunta, que si alguien acá sabe cuánto pesa un oso polar del Polo Norte. No, bueno, esa fue una pregunta que hicieron los historiadores antes, por los años 2000, y tuvieron que mandar a gente a vivir al Polo Norte para poder ver esto, porque no era pesarlo en una balanza, ¿no? Entonces descubrieron que el oso polar pesa lo suficiente para romper el hielo. Y ahora que rompí el hielo en la charla, ya puedo comenzar. Y bueno, complementando con lo que dije antes, después de este chiste, NGRX van a ver que está bueno, presenta distintas soluciones, pero tienen que saber que no es la única que existe, simplemente es la que más comunidad tiene. Tiene ese factor a favor de que como usa Redux, que es un plato fuerte dentro de esto, la comunidad de React lo usa mucho, viene muy integrado y participa mucho en los foros y por eso es lo que lo hace que sea más popular y lo más requerido a la hora de buscar personal en las empresas. La charla la dividí en este contenido en 5 partes. Primero viendo qué es, luego cuándo utilizarlo. Vamos a ver que por más que está buenísimo, a veces capaz no conviene usarlo, o dependiendo de la etapa del proyecto. Los conceptos básicos, una vez que lo voy a instalar, qué es lo que preciso para que salga andando. Un breve resumen de lo que dimos y un espacio de preguntas al final. Vamos con lo primero, ¿qué es? Como dice ahí, NGRX es una librería para el manejo de estados de nuestra aplicación Angular, que al mismo tiempo utiliza otra librería que se llama RxJS y que para poder lograr esto utiliza lo que es un patrón de arquitectura llamado Redux. Muchas palabras muy complicadas, con R, con X, que no se entiende mucho. A mí me gusta hacer esta comparación con lo que es cuando yo vivía con mis padres, que a todos nos pasó, yo por ejemplo soy muy desordenado, entonces a todos nos pasó de tener que andar rápido, apurado, y no encontrar algo y desesperarnos. Y yo iba con mi madre, y mi madre la encontraba enseguida, yo sabía que ella sabía dónde iba a estar eso que estaba precisando. Incluso muchas veces iba donde ya había buscado y lo encontraba y yo no lo había encontrado. Entonces NGRX eso va a ser para nuestra aplicación. Esa fuente a la que vamos a ir para pedirle, che, necesito esta información. Y sabemos que ahí es donde está la fuente confiable y que siempre la va a tener porque vamos a tener el proyecto muy bien organizado. Si vemos, hay tres palabras en negrita, Angular, RxJS y Redux. Si lo metiéramos en una licuadora, lo que sale es NGRX. Y también aclarar, puse entre muchas comillas que Redux se define como simple, porque si bien en lo teórico uno puede leer un libro y entender cómo es el esquema, todo, a la hora de implementar tiene una cierta curva de aprendizaje. En lo personal, en mi experiencia, me tocó heredar un proyecto ya avanzado y me costó mucho entender Redux. De hecho, en mi equipo fui el último que lo entendió y después con las prácticas eso se va aceitando. Vamos a desmenuzar estos conceptos y ver qué es cada uno de estos para entender mejor la definición. RxJS, como dice ahí, es una librería que nos da lo que son los observables en nuestras aplicaciones Angular y así implementar la programación reactiva. ¿Qué es esto? Como ven ahí en esa imagen, son como esas chusmas que hay en el barrio, que si bien son molestas, también te da cierta tranquilidad de que si vos salís de tu casa, te van a cuidar la casa y te vas a ahorrar un platal también. Y también yo, por ejemplo, vivo en un edificio
y cuando salgo del edificio, si tengo que esperar un paquete, puedo salir tranquilo y le digo al portero, si me llega un paquete, vos recibilo. Entonces, eso es lo que hacen los observables, estar al pendiente de algo que tiene que pasar y cuando pase, en el caso del portero, tiene que recibirlo. Por eso se le dice programación reactiva, porque no es solo observar, sino si pasa algo, haceme otra cosa. Y como dice ahí lo último, facilitando la creación de bloques de código asíncrono. Hoy en día cualquier aplicación la podemos usar y se corran con procesos en paralelo sin que se tranque. Por ejemplo, Instagram, estamos viendo Reels, subiendo publicaciones, bichando otras cosas, y cuando llega un mensaje nos llega notificación sin que se tranque esto. El otro plato fuerte que tiene esta definición es Redux, que es un patrón de arquitectura. Y como patrón tenemos que tener bien en claro de que lo que va a hacer es recomendarnos. Vamos a ver después que hay cosas que nosotros nos podemos saltear, pero es como los que no pagamos YouTube Premium, que podemos ver video y todo, pero hay más beneficios que no tenemos. Y que después a la hora del rendimiento de nuestra aplicación y del control se van a ver afectados. Permite responder estas preguntas que vemos acá. ¿Cuál es el estado de la aplicación? ¿Qué estado? Es una palabra que vamos a ver mucho. Estado significa toda la información que yo preciso para que mi aplicación funcione correctamente. Por ejemplo, y tengo un login, en algún lado yo tengo que poder ver mis datos. Entonces, el estado de mi aplicación va a tener que tener mi nombre, mi apellido, correo electrónico, fecha de nacimiento. Y a partir de ahí puedo ver cómo cambió ese estado, cómo cambiaron las variables, nos va a permitir ver en la línea del tiempo cómo fue variando esto, quién la cambió, y de la mano con el primer punto, cómo se encuentra esta determinada variable, permitiéndonos tener un mejor control y después, complementando con otras herramientas de Redux, poder debuguear mejor, digamos, ¿no? Como mencioné antes, Redux no es propio de Angular, es tanto para cualquier framework como React, Vue o incluso hacerlo de cero podemos, lo cual es un gran punto a favor. ¿Y de dónde surgió la necesidad de Redux? Hoy en día, todo desarrollador de frontend lo que hacemos es ver las páginas como componentes, porque si bien esto antes no era así, el backend era lo que más cargado estaba, lo que más información tenía. Hoy en día el front, gracias a Dios, tiene más información, tiene más flujo, tiene más control sobre nuestra aplicación. Entonces, nosotros lo que hacemos es componentizar. Un poquito para acá. Acá, por ejemplo, en la barra de tareas es un componente, esta barra lateral, los anuncios, estas secciones. Y acá tenemos un listado de videos, que adentro de ese listado de videos hay un componente que es video, que vemos que es como un molde, porque se repite lo mismo en todo. La imagen del video, la preview, el nombre del canal, y lo que hacemos es tomarlo como molde para reutilizarlo y ahorrar tiempo y esfuerzo. En la vida real usamos los componentes. Sin ir más lejos, la presentación la gran mayoría son iguales. Tienen un fondo, en una esquina el logo del evento y en otra esquina el logo de la empresa. Lo que hacemos es duplicar este slide y metemos la información que corresponde en cada uno. No es que por cada slide armamos otra vez la imagen y la ponemos una por una. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? Estos componentes no es que están solos ahí flotando a la deriva, sino que se empiezan a comunicar entre ellos. Por ejemplo, si yo acá, se me complicó, bueno, si en la barra verde de las secciones, por ejemplo, pongo la sección Gaming, automáticamente a mí se me tiene que refrescar la lista de videos y ver solamente los de esa categoría. Entonces ahí hay un flujo de información que, si bien parece sencillo, cuando la aplicación comienza a escalar, eso se empieza a ver como un caos a veces y que se traduce en diferentes tipos de bugs. Entonces, ahí como está en el esquema ahí abajo, lo que propone Redux es que un esquema en el que el componente violeta hace un cambio, por ejemplo, en mi pantalla de datos cambio mi primer nombre, Mauro, por Andrés, y bueno, yo tengo que avisar a otros componentes. Pues, por ejemplo, tengo una pantalla que dice bienvenido Mauro, ahora tiene que decir bienvenido Andrés. Entonces le aviso a ese componente, hace lo que tiene que hacer y como ven se lo comunica a otro. Ese otro componente se lo comunica a otros dos, después por allá se arma un círculo y ven que es como un chisme que en base a esa necesidad de estar actualizado se empieza a esparcir y que si no lo tenemos controlado, luego tenemos ese tipo de problema como que cambiamos la información de un lado y después no la vemos, no sabemos por qué y cosas así. Entonces Redux, para resolver esto, lo que viene a decirnos es, no, pará, yo te doy un componente
que es un componente, una herramienta que se llama Store. En el Store está el estado de la aplicación, toda la información que precisamos. Si vos haces clic en guardar, en actualizar información, avísame a mí que cambiaste este estado, que ahora ya no te llamás Mauro, te llamás Andrés. Y el Store automáticamente le va a avisar a todos los componentes que le pidieron, le va a avisar ese cambio. El componente que di en la pantalla que dice bienvenido Mauro, le pidió al Store previamente, gracias a los observables de RxJS, que le avisen para poder actualizar eso en paralelo, cosa que cuando vuelva a esa pantalla ya diga mi nombre actualizado. Y esto es lo que viene a traer orden a las aplicaciones. Ya no se van a comunicar entre los componentes, sino todo va hacia el Store y el Store es el encargado de avisar al resto de los componentes. ¿Cuándo utilizarlo? Porque como vemos está hermoso la herramienta, pero a veces no es necesario utilizarlo, sino que más bien es para tener una charla en equipo, porque a veces, por más que sea grande la aplicación, si tenemos el control, si vemos que podemos programar, que no sale mucho bug, etcétera, buenísimo, que siga así, no hay ningún problema. Yo comentaba que mi primera experiencia fue un proyecto que heredé, que ya venía con Redux y ya era grande. Pero si no hubiese venido con Redux, seguramente no lo hubiésemos implementado porque ya estaba en una etapa muy avanzada y hubiese sido mucho trabajo poder implementarlo a esa instancia. Entonces hay como ciertas señales que tenemos que prestar atención. Cuando la aplicación que nos definen son de gran tamaño o nos piden mucho foco en la escalabilidad. Cuando hay muchos flujos de información que empezamos a ver que hay en muchas direcciones, como decía, el caso de que actualizamos una información y después no la vemos bien en otro lado, que empezamos a debaguear y no entendemos en qué parte se cambió esa información. Puede pasar al revés, que funciona y no sabes por qué, que eso está buenísimo. Y después, otro parámetro es, por ejemplo, cuando se une un nuevo desarrollador al equipo, pensar qué tanto nos cuesta explicarle ese código. Y qué tanto le cuesta a él adaptarse, que pensar que él va a venir con su forma de programar también, pues todos programamos diferente y va a tener que meter mano ahí. Y otra señal es cuando los testeos que hacemos se tornan difíciles, dado que la información está descentralizada. Luego, imaginémonos que ya lo vamos a implementar a NGRX. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que instalar para que salga andando? Como vemos en la imagen, dice el ciclo de vida del manejo del estado. El estado, como vuelvo a recalcar, es toda la información que necesitamos. No es más que un objeto JSON sencillo o complejo, el tamaño va a depender de la complejidad de la aplicación propiamente. Y vemos que un componente, ahí abajo en violeta, que puede ser el botón de actualizar información, va a disparar lo que se llama un action. Ahora vamos a ir en cada uno rapidito viendo qué es cada uno. Pero un action es el que contiene la información de qué es lo que se pidió. El reducer se le llama a la función que va a hacer lo que se pidió. Y el store, como vimos, sería como lo principal de NGRX. Es el lugar en donde está esa información que es confiable y a la única que vamos a consultar. Por último, el store, como esos componentes que le dicen, che, avísame si pasa algo gracias a los observables, es ese selector el que le vuelve a avisar a los componentes que lo pidieron previamente para actualizarlo. Vamos a ver hasta ahí ese cuadradito primero, pero por mientras después recuerden esa palabra que queda, que es efectos. Eso lo vemos a lo último, pero también a recalcar que ese cuadradito que hay es solamente en una dirección, también con el objetivo de hacerlo ordenado, que no vaya en distintas direcciones y logrando eso. El action. El action es como ese director de orquesta, es la única fuente que tiene información de qué es lo que se tiene que hacer. Sin disparar un action, nada va a pasar. Y se pueden dar con la interacción del usuario con la aplicación, por ejemplo, al apretar un botón. Cuando hacemos una petición HTTP a otro lado, si me traigo una lista de países, en algún lado lo tengo que cargar en el estado, porque si no está en el estado no va a aparecer en la aplicación. O también internas entre los componentes. Acá puse un ejemplo, es lo único de código que vamos a ver. Tenemos un estado. Como ven, es un objeto JSON que lo que quise hacer era poner los ganadores de la Copa del Mundo antes de que se jugara la anterior. No está en orden alfabético, eso es de gusto porque puse segundo a Francia por si había algún argentino caerle bien. Y bueno, vemos que tiene el ID del país, el nombre del país y la cantidad de copas ganadas. Y por el otro lado vemos un action que en el action vemos que tiene un nombre, que es una constante, y gracias a la función que nos provee NGRX, que se llama createAction, precisa dos parámetros.
El primero se llama type, que es una descripción de qué es lo que va a hacer. Que para esto tenemos que hacer específico, porque como digo siempre, Redux tiene distintas herramientas para nosotros tener el control de qué es lo que se está haciendo. Y si yo acá en el nombre le pongo Pepito, después voy a ver una línea del tiempo y va a decir Pepito, y al principio te acordás, pero después decís qué es lo que hacía Pepito, qué es lo que hice. Entonces lo que se suele hacer es modularizar primero, hay distintos menús, entonces desde qué menú lo estoy llamando, por ejemplo, y una breve descripción de lo que se va a hacer. Y el segundo parámetro es opcional, ya que a veces no se necesita, que es cualquier parámetro que yo necesite para ejecutar la acción. Por ejemplo, esta función lo que hace es aumentar 1 a las copas del mundo del país que yo le diga. ¿Qué preciso? El ID del país. Entonces le voy a pedir el ID. Después, ya en el componente, una vez que apretamos el botón, por ejemplo, tenemos la función dispatch que nos provee en NGRX, y llamando al nombre que le definimos acá, llamando a la función y le pasamos el parámetro ID, vemos que el resultado que vamos a tener en nuestro state es que el país Argentina pasó de cantidad 2 a cantidad 3. Pero bueno, parece hermoso, pero ¿qué fue lo que pasó entre un paso y otro? Pues en un momento lo llamamos y después parece magia que Argentina salió así como si nada con otra Copa del Mundo. Lo que pasó fue que se invocó a lo que es el reducer. El reducer es una función pura y te tiene que recibir dos cosas, el estado y el action, los dos componentes que vimos. ¿Y qué significa que sea una función pura? Que tiene que cumplir dos condiciones. Una, que se arregla con lo que tiene. Es decir, yo te paso estas dos cosas, vos arreglate. No tenés que irte a una API, no tenés que irte a una fuente externa para poder obtener información. Arreglate con lo que tenés. Y lo otro es que siempre devuelve un nuevo estado. Es decir, acá hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, aumentar la cantidad de copas del mundo de Argentina no fue encontrarla y poner .quantity más 1, sino que lo que se hace es agarro el estado viejo que me llegó, creo uno nuevo y empiezo a pasar. En el medio pregunto, ¿sos Argentina? Sí, bueno, te aumento 1, si no, no. Y una vez que lo tengo pronto, lo devuelvo. Este estado viejo ya no está más y este es mi nuevo estado de la aplicación. Como digo, esto es un patrón, son sugerencias como tiene que ser la arquitectura. Por eso, si nosotros hacemos funciones que alteran el estado, por ejemplo, un push para agregar o ese quantity más 1, va a funcionar, para el usuario va a andar. Pero cuando nosotros queremos revisar cómo se fue moviendo el estado, no lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque para NGRX sigue siendo, si nosotros mutamos el estado, sigue siendo el mismo estado, nunca cambió. Y no vamos a tener esas por ejemplo, funciones como de ver cómo se van alterando las variables, ¿no? Y bueno, ahí yo puse esa imagen ahí medio descolocada de una tienda de ropa porque me gusta compararla con eso. Si vos vas a un shopping, por ejemplo, tenemos H&M y Renner. No va a pasar de que yo vaya a H&M y diga, no me gustó ninguna remera acá, no me traes aquella que está en Renner al vendedor de H&M. Es decir, no, te tenés que arreglar con lo que hay acá o cruzas a la otra tienda. Esa es la primera condición de una función pura, arreglarse con lo que tenés. Y también, imaginémonos que me llevé la remera, pero tengo un desperfecto en la costura. Yo no puedo ir al mostrador y que me saquen un hilo y una aguja y arranquen a cosérmelo ahí, sino que siempre me voy a llevar una nueva. Siempre la cambio por otra prenda y me llevo, así como un nuevo estado, me llevo otra ropa. Ya los últimos dos conceptos y ya terminamos. El store, como dije, es la fuente de la verdad, donde está esa información confiable para la aplicación. Permite la lectura de nuestro estado bajo la función de los observables, bajo la función subscribe de RxJS para los que están más en el tema, y mediante la función dispatch, como vimos cuando le agregamos una Copa del Mundo a Argentina, permite actualizar y obtener un nuevo estado de la aplicación. Pero bueno, si en el caso del reducer, que es el que hace la tarea, comenté de que no puede salir de ahí, no puede irse a una fuente externa. Luego decir, bueno, pero yo en todo front me tengo que comunicar con un backend. ¿Cómo hago eso? Para eso están los efectos, que no es más que una clase que escucha una acción. Por ejemplo, tengo el getWinners para si quiero traer esa lista de países. Y una vez que lo escucha, sé que me comunico con un servicio, que los servicios es lo que se usa en Angular para comunicarnos con fuentes externas. Le pido esos países. Y como se ve ahí, también va a llamar a un action. Si yo tengo un getWinner,
lo que voy a tener es otro action que se llame getWinnerSuccess, cuando salió todo bien la llamada, y le digo al estado, acá está la lista de países, vos tenela porque la vamos a tener que presentar en pantalla, y si no está en el estado, no va a salir. Y hay otra que es getWinnerError, porque puede fallar esa llamada, y entonces, si hay un error, le decimos al estado, che, déjamela nula, y cargate este error que lo vas a tener que mostrar en pantalla también. Bueno, para resumir, vimos un breve pantallazo de NGRX, una librería de Angular para poder organizar nuestros proyectos internamente y tener mejor resultado, tanto a nivel de manejo de la información dentro del equipo, como también para el cliente, y con sus 5 conceptos principales. El estado, que es toda la información necesaria para que funcione, el action, que es lo que indica qué es lo que hay que hacer, el reducer, que es quién lo hace, el store, que es esa fuente de la verdad en donde está el estado de la aplicación, en quién vamos a confiar, y los efectos, para poder comunicarnos con fuentes externas y poder hacer más eficiente la aplicación. ¿Alguna pregunta? Bueno, en ese caso, muchas gracias por asistir. Acá le dejamos... perdón. ¿Eso tipo cambia algo con lo de Signals y Sí, o sea, yo acá presenté lo principal, digamos, como si lo fuera a hacer principal, pero si entras a la documentación oficial, tiene instalaciones para Signal y poder adaptarlo a eso. Hay muchas más cosas, por ejemplo, yo definí también el estado a mano, pero también hay algo que se llama NGRX Data, que ahí también nos permite un mejor manejo también del estado. Todo eso está en la documentación oficial. A la izquierda ves que lo podés añadir también a tu proyecto una vez instalado. Bueno, muchas gracias. Acá le dejamos todas las redes de AplicaCorp y lo invitamos a pasar a visitar nuestro puesto, el puesto número 8, ahí abajo. Y bueno, cualquier cosa también está mi mail que queda a las órdenes.